Hola, buen día chicos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la guía de trabajo número 4. Esta clase más que práctica va a ser teoría porque es una clase que va a complementar a la teoría que ustedes vieron con el profesor. En esta clase vamos a hablar sobre los minerales. Así que sin más que decir, empezamos con la clase. Bueno, ¿qué son los minerales? Bueno, los minerales son micronutrientes que el cuerpo necesita en cantidades o dosis muy pequeñas. Son tan importantes como las vitaminas, ¿sí? Y sin ello nuestro organismo no podría realizar amplias funciones metabólicas, es decir, que son importantes para realizar funciones metabólicas en nuestro organismo. También son llamados nutrimentos inorgánicos. ¿Cuáles son estos minerales? Bueno, acá ustedes pueden ver eh, unos cuantos minerales de todos los que hay, pero estos son más o menos los más considerados importantes en nuestro organismo porque cada uno de ellos cumple una función en el metabolismo, ¿sí? Ya sea función estructural, una función enzimática, eh, cada uno forma parte de una estructura que tiene una determinada función en un proceso metabólico. Los minerales constituyen el 5% aproximadamente de la masa corporal, es decir que por eso son considerados micronutrientes, ¿sí? Porque se necesitan en pequeñas cantidades, a diferencia de los macronutrientes que ustedes vieron con el profesor, en donde, si recuerdan, los macronutrientes, ¿cuáles eran? La proteína, el hidrato de carbono, los lípidos, ¿sí? Que son macronutrientes porque se necesitan en cantidades mayores, ¿sí? Los micronutrientes son aquellos que se consideran que el cuerpo los necesita en menor cantidad. Bueno, si ustedes se acuerdan, en la tabla periódica vimos diferentes elementos y cada uno de ellos se agrupaba de acuerdo a sus propiedades, como los metales, los no metales, los halógenos, los compuestos inertes. Bueno, entre los minerales se agrupan en compuestos metálicos, ¿sí? Son elementos que pertenecen al grupo de los metales. Existen aproximadamente 28, ¿sí? Pero 12 son esenciales. 28 son, o sea, existen muchos metales, más de 28, pero los 28 son los que se consideran nutrimentos inorgánicos, son los que tienen una función o cumplen alguna función en el organismo, ¿sí? Y bueno, y 12 son esenciales. ¿Qué significa que son esenciales? Y esta palabra ustedes la tienen que tener muy presente porque esta palabra la vamos a utilizar muchísimo a lo largo del dictado de la materia, ¿sí? Los esenciales son aquellos que nosotros necesitamos incorporarlo a través de la dieta, ¿sí? Que nuestro cuerpo no lo sintetiza. Sí, nosotros lo necesitamos incorporar de esta manera por la dieta. Bueno, ¿cuáles son las funciones que cumplen estos minerales? Bueno, si hablamos de las funciones son, acá tengo unas cuantas que les he listado. Por ejemplo, si hablamos de la función estructural, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la función estructural? Bueno, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el flúor están presentes en ciertos tejidos, ¿sí? Que dan dureza y, y forman parte de esa estructura, ¿sí? que forman compuestos que dan dureza y estabilidad eh, a los tejidos, ¿sí? Consistencia y dureza. Si hablamos de la función de la presión osmótica, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay algunos elementos dentro de estos minerales, hay algunos que mantienen el equilibrio hidrolítico,
gracias al intercambio de agua y iones. ¿Sí? ¿Cuáles son esos iones? Bueno, nosotros hemos visto compuestos iónicos como por ejemplo el sodio, el potasio, el cloro, ¿sí? Que tienen comportamiento iónico o que estos se enlazan a través de enlaces iónicos. Bueno, estos iones participan en esta función de la presión osmótica. En cuanto al equilibrio ácido-base, bueno, cuando hablamos del equilibrio ácido-base nos referimos a que hay ciertos elementos, que regulan el pH, no solamente de la sangre, sino también de distintos tipos, de distintos líquidos. Por ejemplo, el fósforo se, se, se localiza como fosfato, y el bicarbonato y el cloro son todos compuestos, ¿sí? que contienen este mineral, que participan en la regulación del pH. Cuando hablamos de grupos prostéticos, la función como grupos prostéticos, ¿qué son los grupos prostéticos? Son grupos o son compuestos no proteicos, ¿sí? Que están presentes en una proteína y en una enzima. Estos promueven la acción y funcionalidad de las proteínas y de las enzimas. Y bueno, la función como reguladores, bueno, algunos elementos están presentes en ciertas hormonas que promueven, ¿sí? Los procesos fisiológicos. Así que bueno, vean que es bastante variada las funciones de estos minerales y por eso su importancia en el organismo y en los procesos metabólicos. Bueno, a estos minerales podemos clasificarlos. Los clasificamos como macroelementos, ¿sí? Que son aquellos que se necesitan consumir en una cantidad superior a los 100 miligramos. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos? El sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el cloro y el azufre. Después están los microelementos. ¿Cuáles son los microelementos? El hierro, el flúor, el yodo, el manganeso, el cobalto, el cobre y el zinc. ¿A qué llamamos microelementos? Aquellos que necesitamos incorporar en dosis menores a 100 miligramos por día. Y en el caso de los oligoelementos, son aquellos que necesitamos incorporarlo en pocos miligramos o microgramos. ¿Sí? La palabra oligo se traduce pocos, ¿sí? Son pocos elementos, poca cantidad de elementos. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, el silicio, el níquel, el cromo, el litio, el molibdeno, el selenio. ¿Sí? Esos son los que nosotros necesitamos en el organismo. Estos serían los minerales y serían las clasificaciones que tienen, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de los macrominerales, ¿sí? Podemos decir que el organismo necesita estos macrominerales en diferentes medidas, pero la ingesta necesaria siempre supera los 100 miligramos. Estos tipos de nutrimentos son extraídos durante el proceso de digestión y si no se pueden extraer, son expulsados. Y cuando hablamos de que se puede extraer o no extraer, hablamos de la biodisponibilidad de los minerales. ¿Sí? Los minerales tienen una cierta biodisponibilidad. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, nosotros cuando consumimos una cierta cantidad de minerales, nuestro cuerpo no absorbe esa cantidad que ingerimos. Siempre en nuestro organismo, por diversos factores que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ingieren menor cantidad de la que absorben menor cantidad de la que nosotros ingerimos. Y eso es
muy importante que uno lo tome en cuenta a la hora de elaborar una dieta. Ustedes como nutricionista van a necesitar tomar en cuenta todos estos factores a la hora de elaborar una dieta para cubrir los requerimientos de los micronutrientes, ¿sí? Bueno, como dijimos, los macros minerales son aquellos que se consumen en cantidades superiores a los 100 miligramos. ¿Cuáles son ellos? El calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el cloro, el azufre y el fósforo. Bueno, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos y vamos a ir viendo cuál es la importancia en nuestro organismo. Por ejemplo, el calcio. Bueno, el calcio forma parte del tejido óseo y representa del 2 al 1% del peso corporal. O sea, es un mineral abundante en el organismo, ¿sí? Cumple una función estructural, ¿sí? Y de reserva en los huesos. El 99% está en compuestos como la hidroxiapatita y sales de calcio. También en los dientes lo encontramos como fluoruro cálcico, ¿sí? El calcio iónico, por ejemplo, participa además en la coagulación sanguínea. También un 40% está unido a las proteínas como la albumina y la globulina. Un 10% forma parte de complejos, ¿sí? Por ejemplo, también tiene una función inmunitaria en la contracción muscular, inmunológica. Por ejemplo, facilita la concentración muscular. También lo encontramos como un cofactor de numerosas enzimas. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las fuentes del calcio en la alimentación? Bueno, nosotros tenemos tanto fuentes animales como vegetales. En la fuente animal lo encontramos en la leche y en sus derivados, también lo encontramos en la sardina, y en la fuente vegetal lo encontramos en las almendras y en otros alimentos más que seguramente ustedes también van a investigar. Bueno, como dijimos, hablamos de la biodisponibilidad. Dijimos que la cantidad de micronutrientes que nosotros ingerimos a través de la dieta, no todo es absorbido por nuestro organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, está influenciado por diversos factores y a esto es lo que llamamos la biodisponibilidad de un microelemento, por ejemplo, un macroelemento. Por ejemplo, hay factores que favorecen y hay factores que disminuyen la biodisponibilidad. En el caso del calcio, los factores que favorecen la absorción de este mineral es un pH ácido, es decir, la presencia de ácido láctico o de ácido cítrico van a favorecer la absorción de este mineral, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Bueno, porque en un medio ácido el calcio es soluble, ¿sí? Y entonces se puede absorber. En medio alcalino, el calcio y el fósforo, que vamos a ver, son insolubles, ¿sí? Y compuestos como la lactosa solubilizan el calcio y a esto se debe su absorción, ¿sí? Por ejemplo, también la relación con otros componentes, por ejemplo, con otros minerales. En nuestro organismo, por ejemplo, la relación del calcio y el fósforo tiene una relación de 1 de calcio y 1,5 de fósforo. Esa relación es una relación en equilibrio. Si nosotros tenemos una cantidad superior de fósforo, por ejemplo, este puede afectar
la biodisponibilidad del calcio. Lo mismo con otro mineral como el magnesio. La vitamina D es una vitamina que favorece la absorción del calcio. ¿Y cuáles son los que disminuyen? Bueno, los fitatos y fosfatos, ¿sí? Estos compuestos forman complejos insolubles que directamente quelan al mineral y no permiten que sea absorbido en el intestino. Las fibras también impiden la absorción de o disminuyen la absorción de este mineral. Lo mismo las grasas, por ejemplo, bueno, cuando veamos la parte de lípidos, mediante un proceso de saponificación, las grasas, los lípidos se saponifican con el calcio, forman jabones, ¿sí? Que impiden la absorción del calcio. Y todo lo que no se absorbe, el cuerpo lo elimina, ya sea por orina o por materia fecal. Otro mineral importante es el fósforo. En el caso del fósforo, bueno, como dijimos, el primer mineral era el calcio, que es el más abundante. Bueno, el segundo mineral más abundante en el organismo es el fósforo. Se encuentra en un 85% combinado con el calcio en huesos y dientes, ¿sí? El fósforo también forma parte de, de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, ¿sí? También forma parte de las fosfoproteínas, ¿sí? Es decir, el fósforo unido a una proteína forma la fosfoproteína. El fósforo unido a un lípido forma los fosfolípidos. ¿Y dónde están los fosfolípidos? ¿Qué conforman los fosfolípidos? Las membranas plasmáticas. Muy bien. Así es que son muy importantes, ¿sí? Son necesarios también en activaciones de enzimas y vitaminas del grupo B. Y como ingesta recomendada, bueno, se recomienda cerca de 700 miligramos por día del fósforo. ¿Dónde los encontramos? Bueno, al fósforo lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal o origen animal. Por ejemplo, en animal tenemos las carnes, los pescados, el huevo, el lácteo. En el caso del vegetal tenemos las legumbres y frutos secos, entre otros. Bien. Seguimos con la biodisponibilidad. Como dijimos, hay muchos factores que influyen en la biodisponibilidad. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo de origen animal es mejor absorbido, ¿sí?, que el fósforo de origen vegetal. ¿Por qué? Bueno, porque el fósforo, los minerales, en los alimentos de origen vegetal, están unidos o se unen a compuestos como fitatos o en las fibras, ¿sí?, que forman estructuras que no permiten la solubilidad de este mineral y de esta manera imposibles de absorber, ¿no? También se ha visto que la cantidad de fósforo ingerido también influye en la biodisponibilidad, o sea, el menor ingesta de fósforo, bueno, va a haber una mayor absorción. Así que este es un factor también que hay que tomar en cuenta. El pH ácido, lo mismo que el calcio, ¿sí? Un pH ácido mantiene las sales de fosfato solubles y eso permite su absorción. Bien, seguimos con otro mineral que es el sodio, ¿sí? Nosotros lo vinculamos siempre al sodio con el cloruro de sodio, ¿sí?, que el cloruro de sodio es lo que conocemos como la sal. Entonces, los alimentos pueden aportar un 70% del sodio que ingerimos, ¿sí? Del sodio
vamos a tener en cualquier alimento, es decir, no es necesario agregarle sal al alimento para que aporte sodio, ya el alimento de por sí tiene sodio, ¿sí? Se encuentra, bueno, como dijimos, en la sal que se añade a los alimentos. Un exceso del sodio, tenemos que tomar en cuenta el exceso más que la falta de sodio, ¿no? Un exceso puede conducir a lo que conocemos como la hipertensión arterial. El sodio es muy importante porque junto con el cloro y el potasio son electrolitos, ¿sí? Intervienen en el equilibrio eléctrico y ácido básico y, y están contenidos como iones, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio se encuentra en el líquido extracelular, ¿sí? Mientras que el potasio se encuentra en la región intracelular, ¿sí? De esta manera, en esa ubicación, regulan la osmolaridad del líquido corporal. El sodio también regula el pH y los valores del líquido corporal, regula la presión y el volumen sanguíneo, ¿sí? Esto lo relacionamos como la hipertensión arterial. Y bueno, junto con el potasio, adentro de la célula, conforman lo que es la conocida bomba sodio-potasio, ¿sí? Así que bueno, tiene una función muy importante en la membrana celular. Bueno, como dijimos, el cloro con el sodio se vinculan, entonces el cloro también es muy importante, ¿sí? Cumple casi la misma función que el sodio, ¿sí? En la osmolaridad del líquido corporal, ¿sí? En las membranas celulares. El 70% está en el líquido extracelular y es el principal anión del líquido extracelular. Nosotros sabemos que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿sí? Es el enlace del ion sodio y el ion cloro, ¿sí? Entonces, el ion sodio y el catión sodio y el anión cloro, ¿sí? Entonces, es muy importante su participación. Es un componente, es un activador enzimático y también forma parte del ácido clorhídrico del estómago, ¿sí? El ácido clorhídrico es el que conforma el jugo gástrico, ¿sí? Y participa en la digestión de las grasas. Bien. Seguimos con el potasio. Bien, que como dijimos es otro electrolito importante. Dijimos que el potasio se encuentra en la región intracelular, es el principal catión, es el que forma parte de la bomba sodio-potasio de las membranas celulares que permiten y regulan la osmolaridad del líquido corporal, ¿sí? Por eso forman parte del mantenimiento hidroelectrolítico, ¿sí? También forma parte de la integridad celular. Tiene una función cardíaca y transmisión nerviosa. Este mineral se encuentra en las frutas, en las hortalizas, en los plátanos, en las papas, en el café, en el cacao. También forma parte del metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. Bueno, cuando veamos toda esa parte vamos a entender y vamos a comprender la presencia de este mineral. También forma parte y participa en la contracción muscular, regula la contracción muscular. Y bueno, cuando hablamos del metabolismo de carbohidratos, se dice que este mineral convierte el azúcar en glucógeno.
Bien, vimos todo lo que es macrominerales y la importancia, ¿sí? Que los macrominerales son los que se necesitan en cantidades superiores a los 100 miligramos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los microminerales, ¿sí? Como dijimos, los microminerales son aquellos que se necesitan en cantidades menores a los 100 miligramos por día, ¿sí? ¿Cuáles son ellos? Bueno, son el hierro, el zinc, el selenio, el cobre, el yodo, el manganeso, el cromo y otros más que también están, ¿sí? Y que como se necesitan en cantidades mucho menores a los 100 miligramos, no son clasificados en oligoelementos, ¿sí? Ustedes, como yo dije, los oligoelementos son, la palabra oligo viene de oligo es poco, entonces es cantidades pocas, ¿sí? De estos minerales. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de estos minerales, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, como dijimos, el hierro, el selenio, el yodo, el zinc, el cobre, el flúor, el cromo. Todos son minerales muy importantes para el organismo y cada uno de ellos cumple una función, ¿sí? Participan en diversas moléculas que tienen funciones importantes. Por eso forman parte de cofactores de enzimas, tienen propiedades antioxidantes, tienen funciones reguladoras, forman parte del mantenimiento de la estructura ósea, por ejemplo, en el sistema inmune también, eh, en todo lo que es el conocimiento y el desarrollo de células, este, en la parte neuronal, cuando hablamos de conocimiento. Así que bueno, son muchos, son varios, no muchos, son varios minerales y cada uno de ellos tiene una función y si bien es cierto, los necesitamos en menor cantidad, pero los necesitamos, ¿sí? Necesitamos incorporarlos en la dieta. Bueno, vamos a hablar del hierro. El hierro es un mineral muy conocido, ¿sí? Eh, si hablamos en la parte de como nutrimento, el hierro, podemos decir que se encuentra formando parte de dos proteínas muy importantes, como la hemoglobina y la mioglobina. El hierro también forma parte de cofactores de enzimas en las reacciones de óxido-reducción. No sé si se acuerdan cuando hablamos de las reacciones redox, ¿sí? Que cómo reaccionaba este elemento, ¿sí? Cómo cambiaba su estado de oxidación, ¿sí? En reacciones de óxido-reducción. Interviene en diversos procesos biológicos, ¿sí? Una de las deficiencias nutricionales más comunes de este mineral es la anemia, ¿sí? La anemia ferropénica. Y bueno, según estudios se ha encontrado que el 30% de la población mundial sufre de anemia. Y los grupos de riesgo son los niños, las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil y bueno, los ancianos. Las mujeres tienen un requerimiento de 35 miligramos por kilogramo peso del hierro, mientras que los hombres tienen 50 miligramos por kilogramo peso, ¿sí? Así que, si bien es cierto, son diferentes cantidades, pero son cantidades que se necesitan. Bien, cuando hablamos del hierro y hablamos de la importancia de nuestro organismo y de su biodisponibilidad, y tenemos que hablar de la biodisponibilidad de este mineral, es muy importante destacar
el hierro que se obtiene en la dieta de origen animal como en la dieta de origen vegetal, ¿sí? Y esto ustedes lo van a tener que conocer, y porque esto va a ser muy importante a la hora de que ustedes tengan que diseñar una dieta para algún paciente. Van a necesitar tomar en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, en un alimento de origen animal, el 60% es hierro no hemo, ¿sí? Cuando decimos hierro no hemo, estamos hablando de hierro hemínico. Es el hierro que no proviene de proteínas como la mioglobina y la hemoglobina. Y cuando hablamos de hierro hemo, son las que provienen de esas proteínas, ¿sí? De las proteínas de la hemoglobina y la mioglobina. Entonces, la de origen animal, el 60% es hierro no hemo, ¿sí? Y el 40% es hierro hemo. Y acá está asociada la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque el hierro hemínico está más disponible que el hierro no hemínico, ¿sí? Como hemos visto, los minerales se ven afectados por compuestos como fitatos, ¿sí? O como las fibras, ¿sí? Que se encuentran en la parte de los vegetales, que quelan ese mineral y no permiten la absorción, y por eso es su baja biodisponibilidad. Si bien es cierto, en la de origen animal hay un 40% del 100% que es disponible, sin embargo en la de origen vegetal el 100% es no hemínico, ¿sí? No hemínico. El 100% es un hierro que tiene baja disponibilidad. Es por eso que las dietas tienen que estar tomadas en cuenta de acuerdo a esto, a la biodisponibilidad, ¿sí? Tener tanto el consumo de alimentos de origen animal como alimentos de origen vegetal para poder aumentar la biodisponibilidad de este mineral. Por ejemplo, el hierro hemo lo encontramos, como dijimos, en las carnes, en el pescado, en la carne de pollo, en la carne de vaca, en diversos alimentos de origen marino, ¿sí? Y el hierro no hemo es de origen vegetal, ¿sí? Pero este hierro no hemo, bueno, podemos aumentar o mejorar su absorción si lo combinamos, por ejemplo, con algunos otros micronutrientes, como por ejemplo la vitamina C, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, hay muchos nutricionistas se les recomienda a las mujeres embarazadas que cuando toman o ingieren alimentos, por ejemplo, para poder absorber bien el hierro, tienen que consumirlos, tomar alguna bebida que contenga, como por ejemplo el café, ¿sí? Que contiene polifenoles que quelan el hierro y disminuyen la biodisponibilidad de este mineral que se incorpora en la dieta. Entonces siempre se le da a la mujer embarazada, se le dice que el café, por ejemplo, o si toman, bueno, es raro que le den café, pero un té, por ejemplo, si va a tomar un té, que la toma de ese té sea en horas más separadas de la hora del alimento fuerte. Bueno, entonces, siguiendo con la biodisponibilidad, ¿cuáles son aquellos factores que potencian la absorción del hierro?
Bueno, como dijimos, la vitamina C, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la vitamina C es el ácido ascórbico, ¿no? Y el ácido disminuye el pH intestinal y de esta forma arma un complejo que solubiliza el hierro, ¿sí? Como dijimos, el hierro participa en reacciones de oxidorreducción. Entonces el hierro, al formar este complejo, se reduce de hierro más 3 a hierro más 2. Por ejemplo, componentes de alimentos de origen animal también son potenciadores de la absorción de hierro, carnes, aves y pescados, ¿sí? Porque las proteínas se unen al hierro y favorecen su absorción, ¿sí? Siempre que hablamos de la absorción es porque solubilizan, ¿sí? Se solubilizan el hierro para aumentar la absorción. Si hablamos de potenciadores, bueno, también hablamos de cuáles son los que inhiben esta absorción. Bueno, como dijimos, los fitatos presentes en cereales integrales, en legumbres, que forman complejos insolubles con el hierro. Y bueno, los polifenoles que están presentes en té, café, vino, que también forman complejos con el hierro, que reducen su absorción y con eso su biodisponibilidad. Así que bueno, esto es algo que tienen que tomar muy en cuenta a la hora de hacer una dieta, ¿sí? Más que nada, bueno, mujeres embarazadas o niños, ¿sí? que son propensos a la anemia. Bien, siguiendo con los microminerales tenemos el yodo, ¿sí? El yodo es un mineral muy importante, regula la temperatura corporal, la tasa metabólica, la reproducción. Su deficiencia ocasiona apariciones de bocio, ¿sí? Debido a eso, a través de una ley, la 17259/67, se ha incorporado mediante un enriquecimiento la sal de mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este mineral está más presente en pescados y mariscos, ¿sí? Pero como tiene un fuerte impacto en la deficiencia, entonces mediante esta ley se ha legislado su incorporación. Tiene una función muscular y nerviosa y también en el crecimiento y la producción de eritrocitos. Así que es un mineral también muy importante, ¿sí? En la dieta. Es indispensable para la síntesis de las hormonas tiroides, ¿sí? Está muy relacionado con eso. Bien, seguimos con otro mineral que es muy importante, últimamente muy mencionado este mineral, ¿sí? Que es el zinc. Este mineral es un mineral que está más que nada ligado a los oligoelementos, ¿sí? Su requerimiento es cerca del 2 al 3 gramos por día, pero es un oligoelemento muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque participa como cofactor enzimático en las reacciones bioquímicas del cuerpo, forma parte de peptidasas y de deshidrogenasas que participan en la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. Sí, estabilizan las estructuras de diversas enzimas. Se encuentra en el músculo y en el hueso también. Participa en un proceso de crecimiento y formación de huesos, en la cicatrización de heridas, su funcionamiento óptimo en los leucocitos, ¿sí? Así que tiene diversas funciones en el aspecto del metabolismo, ¿sí? Estimula el sistema inmune, reduce la inflamación, como dijimos, cicatrización de heridas, ¿sí? Y en el citosol se une a las metaloproteínas.
Se encuentra en el hígado, en el páncreas, como dijimos, en el músculo, en el hueso. ¿Sí? Y si hablamos de su biodisponibilidad, bueno, primero hablamos en qué alimentos lo podemos encontrar. Por ejemplo, si hablamos de los alimentos de origen animal, podemos decir que están en el hígado, en la carne, en las aves, en los pescados, en el huevo. Acá tenemos las cantidades que podemos encontrar por 100 miligramos de cada alimento, ¿sí? Y si hablamos de alimentos de origen vegetal, tenemos las semillas, las nueces, los cereales, los tubérculos, las frutas, los vegetales, ¿sí? Algo que quiero que veamos en esta tabla, y la diferencia, por eso se las puse por separado, es que si ustedes ven cuál era el factor principal que inhibía y que por eso los minerales de origen vegetal tenían menor disponibilidad que los de origen animal, por la presencia de compuestos que quelan el mineral, ¿sí? Bueno, si ustedes ven en los alimentos de origen animal, acá donde dice contenidos de fitatos, no sé si lo ven bien acá, no se ve, pero acá abajo sí, contenidos de fitatos, ¿sí? Vemos que en los alimentos de origen animal no están directamente, ¿sí? No se ven, ¿sí? No tiene contenidos de fitatos. Pero si vemos los de origen animal, vemos la cantidad de fitatos que tiene, ¿sí? En cantidades miligramos por 100 gramos de alimento, ¿sí? Y pueden ver que tienen fitatos, ¿sí? Que estos son los compuestos que disminuyen la biodisponibilidad del mineral, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que en el caso de la comparación entre alimentos de origen animal y origen vegetal, se ve claramente que la presencia de este componente, si bien es cierto, por ejemplo, en la carne, el contenido de zinc tiene 2,9 a 4,7 miligramos por 100 gramos de alimento, en el caso de las semillas y las nueces también, ¿sí? Podemos decir, bueno, pero entonces si yo hago una dieta vegetariana, por ejemplo, incorporo la misma cantidad. Ojo, hay que tomar en cuenta el contenido de fitatos. Esto es lo que afecta la biodisponibilidad de ese mineral y de los minerales que estamos viendo, ¿sí? Esto es lo que yo quería que vean en esta tabla, ¿sí? La diferencia entre un alimento de origen animal y origen vegetal. ¿Se puede llevar una dieta vegetariana y vegana? Sí, se puede llevar, pero hay que tomar en cuenta la biodisponibilidad de estos minerales, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cuál es la biodisponibilidad de estos minerales a la hora de hacer un seguimiento a esta dieta, ¿sí? Hay diversos procesos, hay muchos procesos que destruyen este compuesto, ¿sí? que es el que interviene en la biodisponibilidad, que disminuye la biodisponibilidad del mineral, como por ejemplo eh, los procesos tecnológicos como el remojado, la germinación, la extrusión, ¿sí? Son procesos en donde se utilizan altas temperaturas, que ese proceso destruye este compuesto y entonces de esta manera libera al mineral. Pero también hay que tomar en cuenta qué otro alimento se incorpora que quizás no tenga ese proceso y me interviene en la disponibilidad. Entonces, eso es lo que esos son los puntos críticos que ustedes van a tener que analizar a la hora de hacer una dieta, ¿sí? Y lo van a tomar muy en cuenta en dietas veganas, en dietas vegetarianas, en donde al no incorporar alimentos de origen animal, ¿sí? Van a tener que aumentar la biodisponibilidad,
¿sí? Como dijimos, el pH ácido, ¿sí? Incorporar vitamina C, suplementar, también se puede suplementar, pero hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Bueno, como dijimos, el zinc, al igual que otros minerales, tiene inhibidores como los fitatos, ¿sí? Que dijimos que quelan a este mineral y directamente no permiten la absorción. La interacción con otro mineral, como el calcio también, que puede quelar al zinc y también puede formar un compuesto que lo vuelve insoluble y no permite la absorción. El hierro eh, inhibe al zinc también por una inhibición competitiva, digamos, entre el hierro y el zinc. Lo que aumentaría su biodisponibilidad, bueno, sería la remoción de estos inhibidores. ¿Y cómo se remueven? Bueno, con, por ejemplo, los procesos tecnológicos que hablamos, ¿sí? ¿Cuáles son los promotores de la biodisponibilidad? Bueno, proteínas de origen animal, aminoácidos, ácidos grasos, ¿sí? Ellos van a aumentar su biodisponibilidad. Bien, otro mineral importante es el cobre. ¿Sí? El cobre es necesario para la utilización del hierro y la formación de hemoglobina. También forma parte de sistemas enzimáticos como los citocromo oxidasa, ¿sí? La ingesta excesiva de otros metales como hierro y zinc pueden disminuir su absorción. Dijimos que genera una inhibición competitiva, ¿sí? Eso es lo que sucede. ¿Dónde se encuentra el cobre en nuestro organismo? Bueno, lo encontramos en huesos, en músculo, en el hígado, en el cerebro. Pero cuando vayamos viendo todos los procesos metabólicos, ustedes van a ir identificando estos minerales y cuáles van a ir entendiendo. Ahora vamos conociendo la importancia, pero cuando veamos todos los procesos metabólicos van a ir entendiendo y vamos a volver a revisar esta parte para entender la importancia de la presencia de estos minerales. La concentración total de cobre en nuestro organismo es de 100 miligramos, o sea que este vendría a ser un macroelemento, un microelemento, ¿sí? Porque no llega a superar los 100 miligramos. ¿Sí? Otro es el manganeso. El manganeso es un mineral muy importante, interacciona con otros nutrimentos que influyen también en su absorción, ¿sí? Cuando hablamos de su biodisponibilidad. Participa en diversas reacciones dentro del metabolismo, por ejemplo, es cofactor de sistemas enzimáticos, en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Se encuentra en el salvado de los cereales, en las nueces, en el café y el té, y las necesidades de este mineral son de 5 microgramos por día. Esto lo convierte en un oligoelemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son poca cantidad. No llega a ser, no llega a ser 100 ni llega a ser 50, pero sí es microgramo, es menor que entonces están como dijimos, macro mayor a 100, micro menor o igual a 100, y después están los oligos, poco, que son los que cercanos a los microgramos. ¿Sí? Se encuentran en el esqueleto, en el páncreas y en las glándulas mamarias activas. Y con esto pasamos al cromo, es otro microelemento importante, ¿sí? Que ustedes van a investigar ahora en la actividad que yo les voy a dar y me van a decir cuánto es la cantidad para ver dónde
dónde se encuentra, si como microelemento o como oligoelemento. Eso lo van a ver ustedes. Como función, ¿cuál es la función de este elemento? Bueno, potencia la acción de la insulina, facilita la interacción entre las hormonas y los tejidos. Dentro de las deficiencias, si hablamos de deficiencia, bueno, originan alteraciones en la tolerancia a la glucosa y en el metabolismo lipídico, es decir, que aumenta las grasas, ¿sí? La fuente alimentaria, bueno, son ricos, los que son ricas en cromo son fuentes de origen animal como las carnes y de origen vegetal los cereales enteros. Las frutas, las verduras contienen bajas cantidades, ¿sí? Y también hay que ver su biodisponibilidad. Y así, como le decía, vamos a desarrollar una actividad, ¿sí? En la que yo les voy a pedir que desarrollen, les pido que desarrollen un cuadro, resumen de microelementos, macroelementos y oligoelementos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una investigación bibliográfica, ¿sí? En donde van a buscar, de acuerdo a la clasificación, macroelemento, microelemento y oligoelemento. Macro, dijimos que es mayor a 100 miligramos por día. Micro, menor a 100 miligramos por día. Y oligo, pocos miligramos, ¿sí? Dijimos que el hierro, por ejemplo, el zinc, perdón, es un oligoelemento porque tiene un requerimiento de 2 a 3 miligramos o microgramos, como el que acabamos de ver el manganeso, ¿sí? Entonces, esos se engloban dentro de los oligoelementos. ¿Qué es lo que van a poner? Van a desarrollar por cada elemento su nombre, la fórmula, cuál es el símbolo de ese elemento, la función que cumple en el organismo. Como vimos, hay diversas funciones, ustedes van a poner la función que cumple en el organismo. Si hay varias, van a poner varias. Las dosis recomendadas. Recuerden que este cuadrito les va a servir para rendir el examen, porque este es un tema muy importante. Así que es un tema que van a tener que desarrollar, ¿sí? Las dosis recomendadas, la deficiencia, ¿sí? Y la fuente. Fuente nos referimos a los alimentos de origen animal u origen vegetal. ¿Qué es lo que sucede cuando hay carencia de este elemento? ¿Sí? Este cuadro lo va a hacer cada uno, no lo hagan en grupo, no es en grupo. No me presenten los trabajos prácticos como estuve viendo que me los presentaban en grupo prácticamente, porque si bien es cierto, son individuales, pero chicos, era imposible no darse cuenta que se copiaron, porque era hasta el mismo error lo tenían todos. Y esto, ustedes son los que se perjudican. Porque el que hace, investiga y desarrolla es el que aprende. El que copia y pega es el que no aprende, ¿sí? Y recuerden que estos minerales, ¿sí? Estos nutrimentos que estudiamos forman parte de metabolismo, de los procesos metabólicos, de diversas funciones que ustedes tienen que entender. Entonces, hagan solos, cada uno haga su investigación, ¿sí? Tienen libros en donde pueden consultar, busquen, hay muchas páginas de internet que tienen, hay muchos trabajos de investigación que pueden utilizar para esto, y arme cada uno su tabla, y de acuerdo a eso ustedes van a armar esta tabla, y esta tabla les va a servir a la hora de rendir el examen, porque esto lo tienen que saber muy bien, tienen que saber qué es
y en qué dosis se recomiendan, en qué sucede cuando hay una deficiencia, ¿sí? Porque esto ustedes lo van a necesitar a la hora de, cuando sean profesionales, elaborar una dieta, hacer un seguimiento, van a necesitar saber esto. Así que tómense en el tiempo de hacerlo y háganlo de acuerdo a la comodidad de ustedes. Esto es un ejemplo, ¿sí? Obviamente yo quiero que esté toda la información que les estoy pidiendo acá, pero háganla de la forma que ustedes lo entiendan y lo puedan entender y lo puedan estudiar. Es más, cuando lo hacen ya van a poder, a la hora de estudiarlo ya van a saber, porque como hicieron ustedes la investigación, ustedes leyeron. No es lo mismo lo que se plasma acá, lo que ustedes pueden plasmar acá, a lo que les queda en la cabeza por haber leído o haber visto alguna información. Así que yo les recomiendo, hay muchísima información y buena información en el libro, en internet. Busquen y van a encontrar muchísima información que les va a servir para entender muchos otros temas referidos a la bioquímica nutricional. ¿Sí? Bueno, chicos, esto es lo que teníamos para ustedes hoy en lo que respecta a la práctica. Cualquier duda, ustedes saben que me encuentran en el Teams, me hacen las preguntas por ahí, si tienen consultas, ¿sí? Y bueno, nos vemos en la clase que viene. Que tengan un excelente día y un buen inicio de semana. Hasta luego.